Bienvenidos a la historia. Agradezco profundamente tu apoyo y no olvides suscribirte para más relatos como este. Disfruta de la narración. El aire era tan espeso que parecía cortar las entrañas con cada respiro. Cada inhalación era un martillo golpeando la garganta, como si intentara rasgarla desde dentro. La tormenta no cesaba. La nieve giraba en remolinos que azotaban el cuerpo de Arvid, quien luchaba por mantenerse en pie. La brutalidad de aquel planeta no perdonaba a los débiles. Eldoria, su hogar, era un mundo implacable, y él, esa tarde, se sentía cerca de la rendición. Con las botas heladas, la visera empañada y el ánimo a punto de colapsar, ya no veía más que sombras en la vasta nieve. El pequeño dispositivo de su muñeca vibró con un suave pitido, casi imperceptible en medio de la tormenta. Algo en su lectura alertó, dos formas de vida cercanas. Debía continuar, debía llegar a la estación abandonada antes de que la oscuridad lo atrapara. Sin embargo, algo dentro de él le instó a desviar su camino. Tal vez un resto de humanidad aún le gritaba que debía investigar. Con movimientos torpes, como si su cuerpo ya no obedeciera, Arvid descendió por un valle cubierto de blanco, hasta llegar a lo que parecía una vieja estructura olvidada. Estaba derrumbada, las paredes rotas, el hielo cubriéndolo todo. El pitido aumentó en frecuencia, más urgente, hasta que lo vio. Dos figuras acurrucadas entre los escombros de un antiguo laboratorio, rodeadas por restos de metal y vidrio roto. Estaban cubiertas apenas por algunos trozos de tela vieja, que apenas les cubrían lo necesario. Una de las figuras, la mayor, tenía el cabello plateado, trenzado con pequeños fragmentos de cristal que reflejaban la poca luz que quedaba. La otra, más joven, tenía el rostro lleno de sudor frío, los labios morados y los dedos casi sin vida. Arvid se acercó con cautela, retirándose los guantes y arrodillándose junto a ellas. «Están vivas», murmuró, su voz apenas audible en medio del viento. La mayor, con esfuerzo, levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con un tono violeta profundo, marcados por el dolor y la desconfianza. «No te acerques a mi hermana», susurró. Arvid levantó las manos lentamente, buscando mostrarle que no traía armas. «No les haré daño. Soy humano. Vengo de la estación sur». La joven no respondía, solo lo miraba fijamente. En su mirada había más que temor, había algo como una esperanza tenue, una súplica sin palabras. Sabía lo que debía hacer. Se quitó la capa térmica y, aunque eso podría costarle la vida, las dos mujeres morirían antes si no actuaba. Extendió la capa sobre ellas y, sin pedir permiso, se sentó al lado de la más joven, rodeándola con el brazo. Su piel estaba congelada, pero aún sentía la vida palpitando débilmente. «Debemos movernos, o el frío ganará», murmuró, con un suspiro agudo en la garganta. La mayor cerró los ojos un momento, como si estuviera sopesando las palabras. Luego, con movimientos lentos y agotados, se arrastró hacia él, colocándose al otro lado de la joven. Los dedos de la mujer tocaron su pecho, temblando. «No debiste arriesgarte», murmuró. Arvid respiró profundamente y respondió, «Ya lo hice». El silencio llenó el pequeño refugio, roto solo por el sonido del viento afuera, que parecía enfurecerse por la vida que había comenzado a renacer en ese espacio helado. La calor humana empezó a distribuirse entre ellos, creando un pequeño refugio en medio de la tormenta. La joven apoyó la cabeza en el pecho de Arvid, respirando de manera irregular, agotada. «¿Cómo te llamas?», susurró Arvid. «Sora», respondió la mayor sin abrir los ojos, su voz rasposa. La joven a su lado apenas susurró algo, pero fue suficiente para que Arvid comprendiera, su nombre era Orna. Sora no entendía por qué estaban allí, en ese mundo lejano y desolado. ¿Qué hacían dos seres de otro planeta, vestidos en trajes ceremoniales, abandonadas en un lugar tan inhóspito? Nada tenía sentido. Sin embargo, ahí estaban, temblando, vivas, y ahora bajo su protección. Orna levantó la vista, sus ojos brillando en la penumbra.
¿Nos dejarás cuando la tormenta pase?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Arvid no supo cómo responder, pero algo en su corazón ya le decía que no podía dejarlas. No las dejaré, murmuró con firmeza. Sora, sin decir nada, tomó la mano de su hermana. Y así, tres seres de mundos distintos se unieron en la única protección que quedaba en ese momento, el calor de una promesa silenciosa. La tormenta rugía afuera, como una bestia furiosa que no podía alcanzar su presa. Pero dentro, en el pequeño refugio, el tiempo parecía detenerse. No había más que respiraciones entrecortadas y un suave crepitar de un generador que Arvid había logrado poner en marcha por un tiempo. Las luces titilaban débilmente, apagándose cada vez más rápido. Sora dormía profundamente contra el pecho de Arvid. Sus brazos temblorosos lo abrazaban, como si no pudiera soportar la idea de que él desapareciera. Su piel ahora ardía de fiebre. Sora, antes tan fría, ahora vibraba con una energía extraña. Sus tatuajes ceremoniales brillaban débilmente, como si su cuerpo intentara adaptarse al calor humano. Sora estaba dormida, pero Arvid notaba que la joven Orna no podía cerrar los ojos. La observaba desde el otro lado, con una mirada cargada de preguntas. La fuerza de Sora era clara, pero incluso ella tenía grietas. Finalmente, Orna rompió el silencio. Tu cuerpo es cálido, dijo, con una voz suave pero firme. Arvid, ligeramente sorprendido, miró a Orna, sin decir palabra alguna. Es lo único que puedo ofrecerles ahora. Orna lo estudió en silencio durante unos segundos, como si intentara comprender la complejidad de ese ser humano que, sin entenderlo completamente, las había salvado. Al final, Orna bajó la mirada y, con un suspiro, se acercó más. Su rostro se acercó al de Arvid, su calor se fusionó con el suyo. A pesar de la distancia entre sus mundos, algo había comenzado a cambiar entre ellos. Los dedos de Arvid se cerraron sobre la tela desgarrada que cubría su pecho, y un suspiro profundo escapó de sus labios. El calor de la cercanía de Sora y Orna, tan intenso, parecía fusionarlo con ellas en un solo ser. Su cuerpo estaba atrapado entre dos fuerzas que se oponían pero que, a su manera, se complementaban. Sora, pura e incontrolable, se entregaba a todos sin reservas, buscando su cercanía sin dudarlo. Orna, en contraste, era más fría, racional, pero bajo esa dureza crecía un deseo callado, como una llama silenciosa esperando encenderse. El calor bajo las mantas no era solo físico, había una tensión palpable, electricidad en el aire, pulsos que resonaban entre ellos como si los cuerpos ya no pertenecieran a seres distintos. Orna levantó lentamente la mano y la apoyó sobre el costado de Arvid. Su contacto fue suave, pero firme, como una advertencia callada y, al mismo tiempo, una aceptación mutua. No somos como los humanos, murmuró, su voz grave y seria. Lo sé, respondió él, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Nuestras emociones no son las mismas que las de ustedes, continuó Orna. Cuando una de nosotras elige un vínculo, lo hace para siempre. La frase quedó suspendida en el aire. Arvid la entendió de inmediato. No era solo una advertencia, sino un principio fundamental. ¿Y si dos eligen al mismo ser?, preguntó, su voz apenas un susurro, casi como un pensamiento perdido. Orna no respondió de inmediato, pero su mano permaneció allí, sobre él, como si no necesitara palabras para explicar lo que no estaba dicho. En medio de la oscuridad, con el viento rugiendo fuera, tres corazones comenzaron a latir al mismo ritmo, en perfecta sincronía, como si ya no fueran seres individuales, sino una unidad. Por primera vez, se sintieron como una sola entidad. La tormenta finalmente cesó con la llegada del amanecer, pero el frío no se fue. El mundo exterior permaneció igual, cubierto por una capa interminable de hielo, sin huellas, sin vida, solo el crujido lejano de estructuras que sucumbían bajo su propio peso. Dentro del refugio, el aire se sentía denso, pero no por la falta de oxígeno.
Era el tipo de atmósfera que se crea después de una noche de intimidad intensa, cuando la cercanía física ya no es una necesidad, sino un lazo profundo, un peligroso vínculo. Sora fue la primera en despertar. Su rostro parecía distinto, como si un brillo nuevo iluminara su mirada. Con sus ojos de un color violeta intenso, buscó a Arvid sin temor. Se incorporó lentamente, los cabellos desordenados cayendo sobre su rostro. Su piel, antes helada, ahora desprendía un calor renovado, el calor que él había devuelto con su cercanía. Se estiró con la gracia de un felino, su cuerpo desnudo parcialmente cubierto por la tela que apenas la cubría. Arvid desvió la mirada, pero ya no pudo evitar que la imagen se grabara en su mente, una figura hermosa, marcada por líneas suaves de luz, respirando con una confianza recién nacida. «Buenos días», dijo Sora con voz ronca. «¿Sigues aquí?» Arvid asintió en silencio, sin poder articular más. Naeris aún permanecía en una quietud casi perfecta, su espalda contra la de él, respirando con calma. Había algo en su inmovilidad que sugería que no descansaba, que observaba, vigilaba cada movimiento. Sora se acercó a él, apoyando sus rodillas sobre el improvisado lecho. Con la misma naturalidad con la que una flor se inclina hacia el sol, colocó una mano sobre su pecho desnudo. «Soñé contigo», confesó, su voz suave pero profunda. «Soñé que tu piel era fuego y que me protegías del vacío». Arvid entrecerró los ojos, atrapado entre la dulzura de su voz y la intensidad de su cercanía. «No fue un sueño», respondió. «Te abracé toda la noche». Sora sonrió y bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. No dijo más. Se inclinó lentamente y, con una ternura infinita, dejó un beso apenas perceptible sobre su clavícula. Naeris se movió entonces. Abrió los ojos y giró la cabeza hacia ellos. Sus pupilas brillaron con una mezcla de emociones complejas, difíciles de leer. Sora no se apartó, mantuvo sus labios en su piel un segundo más, luego se giró hacia su hermana. «Él no nos rechaza», dijo en voz baja. Naeris se incorporó con movimientos calculados. Su cuerpo, más fuerte y marcado, irradiaba una energía contenida, peligrosa. Observó a Arvid con una mirada profunda, como si estuviera intentando escanear cada rincón de su alma. «No es miedo lo que me preocupa», respondió finalmente. «Es lo que vendrá después». Arvid las observó, las dos tan diferentes y, a la vez, tan complementarias. Algo en su interior despertó, un impulso que iba más allá del deseo. Era protección, vínculo, pertenencia. «Lo que venga, lo enfrentaremos», dijo él, sin vacilar. Naeris entrecerró los ojos. No era una mujer fácil de convencer, pero algo en la respuesta de Arvid pareció tocarla. Se acercó lentamente, quedando apenas a un palmo de él. «Tu sangre es cálida, tu mente es fuerte, pero no entiendes nuestras leyes», dijo, su voz baja pero firme. «Si aceptas a una de nosotras, debes aceptar a ambas. Si una hermana te toca, la otra tiene derecho. No hay medias promesas entre nosotras». «Entonces no haré medias promesas», respondió Arvid con determinación. Sora soltó una risa suave, y sus dedos acariciaron el brazo de su hermana con dulzura. Luego se colocó a un lado de él, entrelazando sus piernas con las suyas. Su cercanía ya no era tímida, sino clara, directa. No pedía permiso, solo se entregaba. Naeris, sin romper la mirada con Arvid, se inclinó hacia él. Su rostro se acercó al suyo, y su aliento cálido chocó contra su mandíbula. Sin decir una palabra más, posó sus labios sobre los de él. El beso no fue suave. Fue una declaración, un fuego frío que quemaba desde adentro. Arvid sintió que el mundo desaparecía, que el refugio, el planeta, la guerra, todo se disolvía. Solo existía el peso de ese momento, la decisión sellada por la carne. Sora se unió a él, abrazándolo por detrás, su pecho pegado a su espalda, su rostro oculto en su cuello. No había celos, solo aceptación,
solo una unión que crecía con una fuerza indomable. Pasaron largos minutos así, respirando al mismo ritmo, tocándose con reverencia. Finalmente, Arvid rompió el silencio. ¿Qué eran antes de esto? Naeris tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más baja, más oscura. Sangre de nobleza perdida, sacrificadas por alianzas, vendidas por un clan cobarde. Íbamos a morir allí hasta que tú nos encontraste. Sora apretó su abrazo más fuerte, acercándose aún más. Nos salvaste, y por nuestras leyes, eso te convierte en nuestro centro. Arvid tragó saliva. No sabía si sentirse honrado o atrapado, pero en ese momento, ya era tarde para huir. Y no quería huir. En ese instante, algo cambió. Un crujido lejano retumbó por las paredes del refugio de metal. Las tres miradas se encontraron. No era el hielo. Era algo más. Naeris se puso de pie de inmediato. Nos han rastreado. Sora tembló. El clan Rogar. Arvid tomó su arma y se levantó rápidamente. Ya no estaba entre dos hermanas buscando calor. Ahora estaba entre dos guerreras marcadas por la traición, y él, ahora, era parte de su historia. El sonido era inconfundible. El rechinar de metal sobre hielo, el zumbido grave de los propulsores orbitales acercándose a baja altitud y esa vibración pesada que solo una nave de combate Rogar podía provocar. No era una patrulla de reconocimiento. No venían a explorar. Venían por ellas. Arvid se dirigió al borde del refugio y apartó con fuerza una placa congelada. Desde el hueco que se formaba en el techo derrumbado, pudo ver cómo la nave descendía lentamente, cruzando la ventisca. No era cualquier nave. Reconoció el símbolo marcado en la proa. Un cráneo atravesado por una. Los Rogar, mercenarios implacables y enemigos jurados de los linajes Risa, avanzaban con el propósito de destruir todo a su paso. Naeris no mostró miedo. Su rostro, ahora una máscara de guerra, reflejaba una calma artificial, pero debajo de esa serenidad helada, una furia contenida hervía, esperando el momento de estallar. A su lado, Sora no pudo disimular el temblor que recorría su cuerpo. Retrocedió 2 pasos, los ojos abiertos de par en par, como si la amenaza ya estuviera demasiado cerca. Nos encontraron. Pensé que el hielo los mantendría alejados, dijo con la voz quebrada, luchando por mantener la compostura. Naeris la tomó de los hombros con firmeza, como solo lo haría una hermana que ha tenido que ser madre, general y refugio al mismo tiempo. Ya no estamos solas, le dijo, con una fuerza implacable en su voz. Él está con nosotras. Sora la miró, sin palabras, pero su expresión lo dijo todo, esperanza, miedo y una confianza total en el vínculo que los unía. Arvid sintió, determinando lo que tenía que hacer. Se quitó la capa térmica, dejando al descubierto su uniforme reforzado. Revisión rápida, su arma, cargada, la mira ajustada, las minas portátiles listadas como último recurso. No era un soldado de élite, pero conocía el combate lo suficientemente bien. Quédense detrás de mí, dijo con calma, mirando a Sora y Naeris. Si entran por la abertura principal, puedo derribar a 2 o 3. Luego corran por la grieta trasera. Yo me quedo. Naeris avanzó hacia él, con una mirada intensa. Lo tomó del brazo, apretando con fuerza mientras le dirigía una mirada feroz. Si mueres, morimos contigo. No te atrevas a ofrecernos el sacrificio de un hombre que ya no nos pertenece solo a medias. Somos uno. Y si luchamos, será juntos. Las palabras de Naeris hicieron que Arvid se quedara momentáneamente paralizado. No era una metáfora. Lo sentía. Su destino ya estaba entrelazado con el de ellas, más allá de lo físico, más allá de lo que la lógica pudiera explicar. Sora, con manos temblorosas, extendió el brazo. Cerró los ojos, y de su palma brotó un resplandor.
El símbolo de su clan brilló en su piel, mientras una onda de energía emanaba de su cuerpo, llenando el aire con una vibración palpable. Naerys activó su brazalete tribal. De él emergió una hoja curva, negra como el vacío, con bordes de energía viva. La hoja ancestral de los Risa, que solo despertaba en momentos de muerte o renacimiento. Una explosión sacudió la entrada del refugio. Fragmentos de hielo y metal volaron en todas direcciones. Gritos alienígenas rasgaron el aire. Eran 5, tal vez 6, guerreros altos con piel gris piedra, armados con lanzas sónicas y rifles de energía. Arvid disparó sin pensarlo. 2 de ellos cayeron al instante, uno con un disparo limpio a la garganta, el otro por una trampa que había preparado bajo un suelo de metal suelto. Naerys se lanzó hacia el resto de los enemigos con una velocidad brutal, su hoja cortando el aire con una belleza aterradora. Las extremidades volaban, los gritos se ahogaban en la danza precisa y letal de la guerrera. No luchaba, ejecutaba. Sora levantó ambas manos y gritó un nombre que Arvid no comprendió. El suelo tembló, y una grieta se abrió bajo los pies del último enemigo. Un chasquido profundo resonó cuando la grieta lo devoró. El último guerrero, el líder de los Rogar, con armadura reforzada, apuntó su arma hacia Arvid. Disparó, pero falló. El impacto de la lanza sónica lo alcanzó en el costado, arrojándolo violentamente contra la pared. Sintió el crujir de sus costillas, y el sabor metálico de la sangre llenó su boca. Sora, gritó, su voz ahogada por el dolor. Naerys giró al escuchar su grito. Vio su cuerpo ensangrentado y se quedó en silencio, algo en ella se rompió. Gritó su nombre con furia, su voz tan poderosa que parecía romper el aire. Corrió con la hoja levantada, y el líder de los Rogar se preparó para darle el golpe final. Pero Naerys no permitió que eso sucediera. Se lanzó sobre él como un espectro helado. El impacto fue brutal. Rodaron por el suelo, gritos y golpes se mezclaban hasta que finalmente, el silencio se apoderó del lugar. Cuando Arvid abrió los ojos, vio a Naerys erguida sobre el cadáver del último enemigo. Su pecho subía y bajaba con rapidez, su arma goteaba sangre. Su rostro no estaba mojado de sudor, sino de lágrimas. Sora corrió hacia él, cayendo de rodillas, colocando sus manos sobre su herida. Cantó en un idioma que Arvid no entendía, pero la energía que emanaba de sus dedos era cálida. Su piel comenzó a brillar, y Arvid sintió como el dolor comenzaba a ceder. «No me dejes», rogó Sora, su voz quebrada. Arvid levantó la mano y acarició su rostro. «No lo haré. No ahora, no después de esto». Naerys se arrodilló también, sucia, herida, sangrando por el brazo. Tomó la otra mano de Arvid y la besó justo sobre el pulso. «Desde hoy, tú eres nuestro centro, nuestro fuego, nuestro hogar». Los cuerpos de los Rogar yacían a su alrededor, el refugio destruido y humeante. La nieve fuera se teñía de rojo, pero los tres, abrazados en el suelo frío, respiraban juntos, vivos y listos para la próxima batalla. El calor no provenía del generador ni del sistema de emergencia que aún chisporroteaba en la pared. Era otro tipo de calor. Uno que crecía dentro del pecho de Arvid, lento y profundo, desbordándose como lava contenida. Arvid, recostado entre las dos hermanas, sentía que respiraba en un mundo nuevo. Un mundo donde la lógica ya no tenía peso, donde la cercanía era más poderosa que la razón. Sus heridas habían sido tratadas con una mezcla de medicina humana y energía Risa. Las manos de Sora lo envolvieron en un resplandor cálido, eliminando el dolor. Naerys, por su parte, limpió cada rincón de su cuerpo con precisión, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Ahora, envueltos en telas suaves y la piel compartida, las tres almas compartían algo más que la supervivencia. Sora fue la primera en romper el silencio. Con su cabeza apoyada sobre el pecho de Arvid, dibujaba formas invisibles sobre su torso con los dedos. «No entiendo por qué me siento tan llena contigo, como si todo lo que me faltaba hubiera estado esperando en ti».
Arvid acarició su cabello lentamente. No tenía respuestas, solo sensaciones, solo latidos. Naeris, sentada a su lado, observaba en silencio. Pero algo había cambiado en ella. Su mirada ya no era solo la de una guerrera. Había suavidad en sus ojos, como si algo en su interior se hubiera rendido sin perder fuerza. Luego, sin aviso, Naeris se acercó, recostándose sobre él. Colocó una pierna sobre las suyas, un brazo sobre su abdomen. Su mejilla rozó la de Sora. No hubo rechazo, solo una aceptación muda, profunda, antigua. Nos enseñaron a no depender de nadie, dijo Naeris con voz baja. A no ceder el alma ni el cuerpo. Pero tú has quemado esa enseñanza con tu sangre. Arvid tomó las manos de ambas, una en cada palma, cerró los ojos, y pensó, nunca supe que me faltaban dos mitades. No sabían cuánto tiempo pasó así. No había reloj, no contaban las horas. Solo se sentía la respiración compartida, los dedos que acariciaban las piernas, que se entrelazaban más allá de la ropa, más allá del pudor. Sora se movió primero. Lentamente, con los labios entreabiertos, subió hasta rozar la mandíbula de Arvid. Su beso fue suave, cálido, tembloroso, pero no inocente. Estaba cargado de algo que ardía desde dentro. Su cuerpo azul pálido se pegó más a él, sin barreras, sin dudas. Naeris observó, respirando más fuerte. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Luego, se inclinó hacia el otro lado de Arvid y besó su cuello con una determinación distinta. Su roce no fue tierno, fue firme, definido, como quien toma lo que también es suyo. Las manos de Arvid se movieron solas. Una acarició la espalda baja de Sora, quien suspiró y arqueó su cuerpo contra él. La otra se aferró a la cintura de Naeris. Sintiendo su piel tibia y suave bajo los pliegues del tejido ceremonial, Arvid no pudo apartar la vista. Sora subió sobre él con lentitud, sentándose a horcajadas sobre su cintura. Sus ojos brillaban con un deseo contenido, pero Arvid notó el temblor en sus muslos. No era miedo, era pura expectación. Sora se inclinó hacia él, apoyando la frente contra la suya. Déjame mostrarte lo que siento, le dijo sin palabras, solo con su mirada. Naeris se deslizó por detrás de Arvid, rodeándolo con su cuerpo. Su aliento cálido le rozó el oído, su pecho se pegó a su espalda, y su mano descansó sobre su corazón. No somos dos, susurró. Somos una sola fuerza. Y así fue. Los tres cuerpos se unieron en una danza silenciosa. No hubo palabras, solo respiraciones y caricias. La piel hablaba por ellos, los besos trazaban rutas invisibles. Cada gemido era una promesa que se sellaba con pasión. Sora tembló al entregarse por completo. Naeris gruñó al dominarlo, y Arvid se dejó llevar, entregándose de lleno, como si su alma se fundiera con las de ellas. No fue solo placer, fue algo mucho más profundo, algo antiguo, algo que no pertenecía ni al mundo humano ni al alienígena. Fue una unión sagrada, una fusión de destinos. Después, cuando los cuerpos descansaban, agotados pero entrelazados, Naeris acarició el pecho de Arvid con dedos suaves. Ya no pertenecemos a ningún clan, ni a ninguna estrella. Solo a ti, dijo con una sonrisa suave. Sora rió entre dientes, jugueteando con el cabello de su hermana. Y él nos pertenece a nosotras. Arvid no respondió. No hacía falta. En su pecho, dos corazones latían al mismo ritmo. En su alma ya no había duda, ya no estaba solo, y el fuego que habían encendido juntos no se apagaría jamás. El cielo de Eldoria se tornó negro al mediodía. No era noche ni eclipse. Era el anuncio del enemigo final. Desde el horizonte, una nave colosal descendía con la arrogancia de los conquistadores. Los centinelas de la Federación Externa, autoproclamados guardianes del orden interplanetario, habían llegado con su juicio. No reconocían vínculos no autorizados. No toleraban uniones entre especies de linajes en guerra.
No aceptaban que dos herederas de sangre antigua pudieran elegir a un hombre humano como compañero. Los sensores de Arvid captaron el despliegue militar, 4 escuadrones, 2 mechas de asedio, tropas blindadas con lanzadores de plasma y neutralizadores genéticos. No venían a negociar, venían a borrar toda huella. Pero esta vez, Arvid no los esperó como el humano solitario que había sido. Los recibió como el centro de un nuevo clan. Sora estaba en lo alto de una estructura resquebrajada, con los brazos alzados. Sus ojos brillaban con energía pura, y había invocado a las criaturas del subsuelo, bestias de hielo que solo respondían a los Risa. Aullaban bajo la superficie, listas para romperla cuando ella lo ordenara. Naeris caminaba entre los restos del refugio, su hoja ancestral resplandeciendo como una extensión de su alma. Su mirada era fuego helado, y sus pies descalzos tocaban la nieve con confianza, como si cada paso marcara una sentencia. Su cuerpo estaba cubierto por la armadura ceremonial que habían escondido durante años, y ahora brillaba con orgullo. Arvid, reforzado con una combinación de tecnología humana y simbología Risa, pintada con sangre, se alzó como comandante de una causa nueva. Cuando los centinelas desplegaron los primeros drones, Arvid disparó sin pestañear, derribando 3 antes de que el primero alcanzara su posición. Sora gritó su nombre, y una ola de energía rompió el suelo en espiral, tragándose a los atacantes como si la tierra misma los hubiera devorado. Naeris se lanzó a la carga, su hoja cortando el aire como si lo despreciara. Saltaba sobre los enemigos con la precisión de una danza mortal. Cada movimiento era una declaración de pertenencia, una defensa del hombre que había elegido. Su cuerpo se movía al ritmo de una fuerza ancestral que ya no pedía permiso. Los mechas se adelantaron, disparando fuego líquido y bombas sónicas. Arvid cargó hacia uno con valentía suicida, pero ya no era el mismo. Sus reflejos eran más rápidos. Su cuerpo respondía mejor. Las marcas brillaban en su piel. Sentía a Sora dentro de él, como si compartieran sentidos, sentía a Naeris en su pecho, como si su furia también lo guiara. Una criatura de hielo emergió detrás de uno de los mechas, un coloso azul con garras cristalinas que rugió al cielo. Sora lo había convocado. La bestia cayó sobre el mecha, aplastándolo con un estruendo de metal quebrado. El otro mecha apuntó a Naeris. Arvid lo vio tarde, pero ella no corrió. Simplemente abrió los brazos y gritó una palabra en el idioma antiguo. Arvid gritó también, aunque no entendió el significado, su corazón lo comprendió. El mecha se detuvo, vibró y luego implosionó desde adentro. Sora cayó de rodillas, sangrando por la nariz. Su poder era inmenso, pero tenía un precio. Arvid corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. Ella lo miró, sonriendo a pesar del dolor. Ya casi termina, dijo. Solo queda uno. Y así era. El comandante enemigo descendió con su traje reforzado, blandiendo una lanza de energía pura. Se acercó a ellos, caminando con arrogancia. Por orden de la Federación, declaró, esta aberración debe ser eliminada. El humano será destruido. Las traidoras recicladas. Naeris se adelantó, quitándose la capa y la armadura. Solo piel, solo marcas, solo verdad. Entonces habló, con una voz firme, cargada de siglos de sangre noble. Nosotras elegimos. Él es nuestro vínculo, nuestro igual, nuestra vida. No hay ley que pueda quebrar eso, porque ya no somos de su federación. Somos Risa, y él también. El comandante rió y atacó, pero no logró golpear. Arvid se movió como un rayo, tomando la lanza enemiga con las manos desnudas, ignorando la energía que quemaba su piel. Giró, lo desarmó, y en un solo movimiento lo derribó de espaldas. No lo mató. Solo lo miró a los ojos y dijo, dile a tus superiores que aquí no hay esclavos, solo familia. El comandante escupió al suelo, luego se levantó, activó la retirada táctica y desapareció entre las sombras del cielo. La Federación se iría, no por respeto,
sino por miedo, porque habían visto algo que no podían controlar. Habían visto amor en su forma más peligrosa. Días después, la nieve se fundía alrededor de un nuevo campamento. Una cúpula viva de cristal orgánico había sido levantada donde antes solo había ruinas. Sora cultivaba energía en las raíces cantoras, Naeris entrenaba a otros sobrevivientes y Arvid construía una casa, una verdadera casa, donde la mesa tenía 3 platos y las noches se llenaban de risas, caricias y palabras en 3 idiomas distintos, pero con un solo corazón latiendo en medio. Una noche, mientras las estrellas caían en silencio, Sora tomó la mano de Arvid y la colocó sobre su abdomen. Él sintió el latido. Está creciendo, dijo ella. Naeris, desde la puerta, sonrió. Sus ojos estaban llenos de paz. Será fuerte, dijo. Tendrá tu espíritu y nuestra sangre. Arvid los abrazó a ambas sin poder hablar. El mundo ya no era el mismo. Él ya no era solo un hombre. Era parte de un linaje nuevo, uno nacido del hielo, del fuego y del amor sin condiciones. Y en ese rincón lejano del universo, 3 corazones crearon algo que ni la guerra, ni la muerte, ni el olvido podrían borrar, un hogar para siempre.